Continuamos en esta edición de Página 13, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, con Ascanio Caballo, con Josefina Arauz y con Kika Mujica. Se nos quedó una cosa pendiente que quería decir Ascanio respecto del asunto de la escucha telefónica a Miguel Crispi que hablábamos en el bloque anterior. No, lo que quería decir es que evidentemente este caso y la participación casual de Crispi, digamos, ¿no? Introducen otro factor de tensión entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, ¿no? Pero yo creo que aquí el Partido Socialista se enoja por las razones equivocadas, ¿no? Se enoja por lo que le hicieron los otros a la familia Allende, sin considerar que la propia familia Allende tiene una responsabilidad en el asunto, y en particular con lo que sea doloroso de decir, ¿verdad? En particular la senadora. Entonces, pero yo creo que van a estar enojados igual. Claro, no se les va a pasar por eso. Es que tienen que llegar hasta el final con la indignación. No, y un papelón. Un particular encono con Crispi. Bueno. Sí, con Crispi y con Jackson. Y con el Frente Amplio, claro. Y con Ahumada. Pobre Ahumada. Está en el campaña de Inter. No. Sí, está a cargo del área internacional. Miren, qué bueno. El regreso más. Bueno, eso. Josefina Arauz, que nos propone a partir de esta entrevista de la revista Sábado a la viuda de este ciudadano francés que fue asesinado por una banda de delincuentes adolescentes en Chicureo hace algunos meses. Esta es una entrevista que hizo Antonia Domeyko para la revista Sábado del Mercurio. No, tremenda la entrevista, sobre todo cuando ella dice que tiene que esforzarse por salir adelante con los hijos. Hay una foto con los hijos chicos de la familia, que uno dice, bueno, uno que tiene hijos, o sea, ese punto de inflexión, ese momento donde todo se destroza, y confluyen historias distintas de los asesinos, de los asesinados, el momento que hicieron esa casa, y esa reflexión, claro, le pone nombre y apellido al desastre que estamos viviendo con crimen organizado. O sea, el caso particular de este ciudadano francés con nombre y apellido no es una estadística, y es tremendo cómo la delincuencia destroza vidas, ¿sí? Eso es. Josefina Arauz. O sea, aquí que hace una muy buena entrada a mi tema porque un poco lo traía por eso, ¿no? En general nos quedamos, viene de hecho en la Academ, si no me equivoco, es la Academ, me lo mandaron, Pulso Ciudadano, 8 de cada 10 personas que habitan en el país manifiestan inquietud. O sea, sabemos por los estudios disponibles a propósito de cuánto ha aumentado la victimización, ¿cierto? La experiencia efectiva de delitos, el temor al delito, etcétera. Eso lo sabemos, que es un tema prioritario para las candidaturas presidenciales, etcétera. Pero claro, acá es una historia concreta, ¿no? Que le pone rostro a este caso en puntual, pero del que hay muchos análogos. Este fin de semana fue también el aniversario de a quienes el presidente llamó los héroes de Arauco, ¿cierto? De los 3 carabineros asesinados el año pasado en Cañete, que en el Mercurio venía un titular de el dolor que se vive adentro de la institución en general y de esas familias en particular. O sea, uno podría tomar el caso de Fernanda Cáceres para pensar otros casos equivalentes, ¿cierto? Del asesinato de un miembro de la familia que yo creo que uno realmente no lo alcanza a procesar, lo que puede significar algo así, ¿no? Y ella, más allá de su testimonio concreto, ella cuenta ahí muy generosamente además su historia de amor con él, con Dimitri Biller, creo que es el apellido. Habla en un momento, dice la pregunta, ¿por qué mis hijos tienen que vivir sin su padre? ¿No? O sea, la pregunta de la impotencia. Pero también otra cuña que circuló es la idea lo dice como hacia el final, ella no profundiza mucho en eso. El valor de la vida para esta gente es 0. Para quienes matan, ¿no? Para quienes están involucrados en estos delitos, pero agrega luego y para la sociedad también, ¿no? Y esa es una tecla también muy delicada. Hemos hablado muchas veces, esto es un tema gigante, la justicia no la hacen las víctimas, con razón, hay otras cosas que resguardar, esto es muy delicado, ¿no? Pero la sociedad también te habla
un tipo de conclusión, ¿no? Que probablemente se está extendiendo en todos los que están siendo víctimas de este tipo de episodios que van aumentando, ¿cierto? Y que son personas comunes y corrientes, no loquitos, ¿cierto? Radicales que sabemos siempre hay, que les gustan las agendas duras en esta materia. No, gente común y corriente que le toca por azar verse involucrado en algo así y que experimenta no solo la vulnerabilidad, la impotencia de un tipo de crimen así, sino también los problemas justificados o no, los límites, ¿cierto?, de la ley. Límites porque la ley está mal o límites porque siempre va a haber un gap, digamos, entre lo que una víctima desea y lo que la ley puede hacer porque, bueno, somos humanos, ¿no? Que en este caso ella lo lleva al hecho de que son menores de edad los que están en la banda y hay una legislación que considera, no sé si la palabra es protege, pero considera el hecho de que sean menores de edad, ¿no? Pero para ella es una preocupación. Y bueno, ¿cuántas historias como las de ella se van extendiendo con esta impotencia, aunque ella dice que todavía no tiene rabia, también con la sociedad, con la ley, con los problemas de una ley en una crisis de seguridad que ya está consolidada y extendida en nuestro país? ¿Ascanio? Sí, fíjate que la parte más política, si ustedes quieren, de esto tiene que ver con que esta persona era presidente de la asociación, la comunidad de ciudadanos franceses en Chile, ¿no? Sí. Lo que ha hecho que esto corra como un temblor por todas las asociaciones de descendientes de extranjeros en Chile. O sea, se convirtió en un tema de esta, a pesar de que no hay un componente, en fin, anti-francés o... Claro, no fue específico. No es específico y lo más probable es que ni supieran de quién se trataba. Pero claro, después esto termina rebotando en la imagen del país, ¿verdad? Y en los estímulos para venirse, para emigrar. En ese sentido, uno de los casos más graves del último tiempo, a pesar de que hay otros. Revela hasta dónde ha llegado. Ella misma cuenta lejos. Su experiencia en el condominio, que no era tema para ellos. Sí, tal vez ese es un punto. Ellos vivían sin mucha seguridad, ¿no? Sin alarmas, sin nada. Que no parece lo más recomendable hoy día. Pero habla del cambio, o sea, y de cómo las personas que podrían estar muy, como sabemos, el tema está muy arriba a nivel ciudadano, la gente le preocupa, y aún así habían partes de Santiago donde parecía, o donde primaba la inercia, ¿cierto?, frente a un espacio que siempre se había vivido como seguro, ¿no? Y que ha cambiado la experiencia. Lo que pasa es que lo horroroso es decir, bueno, es que tienes que cuidarte, tienes que tener alarma, tienes que, porque no, como si fuera responsabilidad de las víctimas, que obviamente no lo es, digamos, no. ni nadie lo está diciendo acá, pero es como, qué triste, po. Sí, además, yo creo que sí, hay que escudriñar, que tenemos que escudriñar, por ejemplo, la prensa en esa historia, en esa biografía de los asesinos. Si son niños. Claro. Esa es la otra gran historia. Porque ¿qué hay detrás de eso? Acuérdate que en algún momento, cuando Rodrigo Fluxá hace el libro Los asesinos de Zamudio, se abren las historias de vida de cada uno de esos personajes que uno dice, bueno, ¿cuál es la biografía? Claro, porque uno se imagina al cabro chico, malo, como nata y todo, pero... ¿De dónde vienen? A mí ¿Dónde podían terminar? A mí me pasó que una vez hice ese ejercicio, está Cristóbal Lira, subsecretario en el gobierno Piñera 1. Queríamos hacer un reportaje de uno de estos cabros íconos de la delincuencia que ya como tenían 13 años habían sido detenidos 16 veces. Y al final el cabro, que era conocido por todo, el cabro era... La mamá le robaba al cabro para comprar pasta base. El cabro robaba, llegaba la mamá, el cabro se acostaba con lo que se robaba, ropa, plata... relojes, y la mamá le robaba pasta base. El tío era abusador, había abusado de toda la familia. O sea, el único que salvaba era un hermano que tenía como 6 años, porque tenía 6 años, pero ese cabro iba camino al infortunio. Entonces, también, aunque, claro, porque aquí podemos decir, ojalá que esos cabros se mueran luego, pero ¿eso es lo que queremos como sociedad? No, y de hecho eso es lo terrible, ¿no? Cómo se van consolidando estas posturas justificadas y muy comprensibles de impotencia, de que no es solo esta gente que no le importa la vida, sino una sociedad, una ley que no tenemos, muchos van teniendo la percepción, no quiero decir que tengan razón, pero una ley que no logra estar a la altura del crimen vivido,
y historias como la de estos niños, que sabemos son varios niños que han aumentado como victimarios y niños que han aumentado como víctimas. Y también hemos tenido cifras de eso, ¿no? De cuántos de los casos de personas asesinadas, víctimas de homicidio, han sido menores de edad también. Y esa es la otra gran historia. O Bueno, sea, por lo cuánto la pronto- vulnerabilidad que está aumentando, los ambientes en que están creciendo un grupo importante de la juventud hoy día. Esto hay que juntarlo con violencia escolar. En fin, es un mundo desconocido y de mucha precariedad al que hay que ponerle ojo. ¿Cómo podemos pretender superar esto si tenemos el Sename que tenemos? Hace años, que es un infierno. El primer tiempo la cárcel. Bueno, de hecho, Emilia García, que es directora de estudios de Idea País esta mañana, en Mesa Central, citaba, no. a propósito de este tema, De citaba infancia. una estadística que era dramática. El nuevo Sename, Así Mejor es. Niñez se llama, tiene un 23% de morosidad. Esto es, en el mejor de los casos, 1 de cada 5 niños que necesitan atención del programa estatal no la tiene porque No no la tiene tiene. cupo. Claro. 1 cada 5. No hay capacidad. ¿Y qué pasa si tienen que vivir todos los días? ¿Qué pasa con esos niños entre medio? Así es. ¿Ascanio? Claro, pero yo creo que aquí estamos frente a otra tensión entre dos bienes, digamos, dos bienes jurídicos, similar al de las grabaciones, ¿no? Por un lado, la necesidad como, yo diría, como imperiosa, neurótica incluso, de encontrar explicaciones, ¿verdad? Y explicaciones que generalmente tienen un pequeño tinte sociológico, ¿no? La pobreza, el abandono de estos niños. Y por otro lado, la necesidad de castigo, Así es. ¿verdad? Claro. Son dos cuestiones bien contradictorias. Sí. Y para un candidato presidencial, por ejemplo, es muy difícil situarse en la línea Así es. que logre integrar esas dos dimensiones. Y yo creo que la sociedad tampoco lo ha resuelto, digamos, ¿no? Hay una capa de buenismo instalada en un lado que dice que hay que aumentar los presupuestos de Mejor Niñez y todas esas cosas. Y hay otra capa cada vez más dura, ¿verdad? Que dice que no sé, que hay que cortarle la mano. Punitiva, El digamos, poder claro. público. Claro. Claro, lo mismo pasaba con las cárceles. Pero qué Claro. ineficaz en ambos lados, ¿no? Parece este discurso más buenista, más garantista y muy concentrado en la legislación, además. Sí. Tanto los que quieren una legislación más castigadora como los más garantistas, porque es el término que en general se ocupa. Y acá parece que, o sea, hay que complejizar. Lo que pasa es que año electoral hace muy difícil esa demanda de complejidad, ¿no? Pero hay que incorporar otras dimensiones y otro tipo de plazos, ¿no? Pero porque el discurso buenista necesita ponerse a trabajar también en una política pública eficaz en materia de niñez, que implica educación, vivienda, implica una cantidad de frentes gigantes que tampoco están en el centro de la discusión, ¿no? No. O sea, en fin, ni siquiera la educación básica, secundaria, ha logrado imponerse después de todo lo que ha pasado frente a agendas muy concentradas en la educación universitaria durante una década completa, ¿no? Y en el financiamiento, además, ni siquiera en el corazón de lo que debía estarse pensando. Entonces hay una deuda, creo, en todo el espectro político, digamos, de no concentrarse en la parte más explícita y final, que es la de la ley, sino en todo el trabajo previo, que es lo único que va a poder revertir. No solo porque nos preocupemos que esos niños siguen siendo niños de los que hay que hacerse cargo, digamos, sino porque es la única manera de empezar a contener en el largo plazo esas trayectorias. Claro, lo que pasa es que el sentido común mira a esos niños como adultos. Claro. O sea, lo que el sentido común dice es Lógico. un cabro de 16 años, como este, o de 17, que anda metido en un robo, que termina con armas, que anda con armas, que termina en el asesinato del dueño de casa. Ese cabro sabe lo que está haciendo. No, y que además después y de ese es- 5 años va a volver a la calle y ¿qué va a hacer de Y claro, él? Digamos? y en el sistema actual de penalización, ese tiene un máximo de 10 años de pena. No puede tener una pena más, independientemente de la crueldad o de las consecuencias que haya tenido su acción criminal. Y para el sentido común, y en una época electoral, como recuerdan ustedes, es súper jodido, digamos, es súper complejo lidiar con eso. La verdad es que el sentido común se hace muy, muy poderoso, muy patente. digamos. Claro, Así es que tiene sentido. Es que Sí, hace sentido, Claro. pues, ese es el problema. digamos. O sea, lo que sabemos más o menos positivamente, ¿verdad?, es que la experiencia de niños que después entran en el delito o niños violentos, qué sé yo, se
se constituye en los primeros años. O sea, un niño en situación de exclusión, con todo lo que eso puede significar, hasta los 7, 8 años, es un niño que seguramente va a tener problemas de socialización más adelante. Efectivamente, después de eso empieza a ser más difícil a medida la intervención, claro, y la corrección, ¿no? Entonces, finalmente la explicación social del fenómeno violento no es totalmente convincente por esto, ¿no? Así es. Porque hay un punto en que empiezas a tratar con niños que parecen adultos. Claro. ¿No? Y con una legislación que permite, que es garantista, digamos, para que el niño, para el menor Claro. de edad salga antes, pero sin ninguna institucionalidad capaz de hacerse cargo de efectivamente modificar la trayectoria de esos niños. La mayoría Claro, vuelven por a los supuesto. lugares donde terminaron haciendo lo que hicieron, ¿no? Claro, yo no me acuerdo en qué país leí que la intervención es tan temprana que captan a madres con problemas que puede ser altamente probable que ese niño nazca en un ambiente vulnerado, con un historial de la familia delincuencial. A partir de la biografía de la madre, claro. Claro, y ahí intervienen inmediatamente cuando el niño Bueno, Francia nace. intenta hacer eso, no sé si con mucho éxito. Sí, ¿eh? hay cosas que son excelente idea, pero no siempre Claro, funcionan. ¿no? claro. En los suburbios de París, ¿verdad? Que ya son muy abundantes en inmigrantes y gente muy pobre, ¿no? Se ha intentado hacer eso. No sé cuál es el resultado hasta ahora. Además, carísimo, Es ¿eh? muy difícil. Muy caro Muy Y caro. eso es lo otro complicado. y lento. ¿Qué es lo que termináis discutiendo presupuesto? Claro. En las antípodas, termináis discutiendo entre hacer un hospital o darle plata O pagar el CAE. o pagar. Claro, pero cualquiera de las opciones versus darle plata a estos niños que la sociedad considera que son unos escorias Y que no tienen solución. y que no tienen vuelta. Que no tienen vuelta. Porque son tratamientos caros, porque son intervenciones caras, porque la estructura que necesitáis es cara. Y además una recuperación muy frágil. Muy frágil. Y con impacto de largo plazo. Claro. Es bien No es lo jodido, ¿no? inmediato. Es muy difícil. Es por eso una tragedia. Así Mejor es. ni hablar de ciertas cosas. Ese es el problema. Y no hay muchos incentivos para que la discusión se dé en otros términos. Eso va a ser tema de todas maneras en la campaña. No Así hay es, vuelta que darle. Sin duda. Sin duda. Ya lo es. Y ahí es donde, otra vez, hay una cierta deriva donde las soluciones más fáciles, que le hacen más sentido a la gente, capaz que terminen imponiéndose. Y no son necesariamente Las mejores. las mejores, porque no son las que se hacen cargo de la complejidad del problema. Digamos, ¿no? Así es. Y además porque el crimen organizado es tan sabio que los cabros los recluta porque sabe esto, sabe que Sabe son que no hay cabros nada. que los tiran carne cañón. Y si ponen la ley que a los 10 años van a poner cabros de 8 años. En un ambiente cultural que está jodido. Yo ayer, en Quilicura, el barrio se llama, acabo de olvidar cómo se llama el barrio en particular, matan a un narcotraficante. Pues para la policía y para la fiscalía es un ajuste de cuentas. Un narcotraficante conocido, notorio, digamos. Estaban en la calle viendo el partido de la U. Y lo que pasa después, esta persona es llevada a un centro familiar de salud, llega muerta. Esto pasó ayer. Llega muerta y los parientes, los amigos, los cómplices, los adláteres de este narcotraficante muerto, asesinado por unos rivales, digamos, no por la policía. Llegan al centro familiar de salud familiar, aparentemente malentienden, entienden que esta persona no ha sido salvada o atendida bien, destruyen el CEFAM, que hoy no pudo atender, no pudo atender a esa comunidad, ¿no? ¿Ya? Y después convierten el barrio en un pandemonium, digamos, Sí. o sea, lleno de fuegos artificiales, de balazos, según los vecinos. Una balacera que termina haciendo que la autoridad suspenda las clases en la Villa Pucará, en Quilicura, gracias, Pancho. Termina suspendiendo las clases en la escuela de la Villa Pucará, en el jardín infantil, en 2 establecimientos, otra vez revictimizando a la comunidad, una comunidad que ya el día anterior se tuvo que guardar entre su casa por la balacera y los fuegos artificiales. Entonces, esa es la cultura. Po. Por eso a mí me enerva cuando dicen, no, la gente está protegiendo más el autoritarismo que la libertad. ¿Qué libertad me habla? Eso no es libertad. La gente, Es una esa pantomima comunidad de en la libertad. Villa Pucará no tiene libertad. No, po. pues no tiene libertad. Así es. Y están empezando a haber protestas por esto. Claro. Las comunidades están empezando a acostumbrarse a ese tipo
experiencias cotidianas. Entonces, cuando esa es la cultura Sí, predominante, ¿qué así? ¿Cómo enfrentáis eso? muy difícil, muy difícil. Eso. Bien, qué tono optimista para terminar el programa. Terminamos arriba. No, pero terminamos arriba, pero como actuación de bombo fica. Con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz y con Quique Mujica estamos haciendo esta edición de Página 13. Todavía no terminamos. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Con nuestros auspiciadores hacemos Página 13. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudencial AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudencial AGF, conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Santander ofrece más de 150 beneficios al mes para disfrutar, con descuentos exclusivos en marcas, restaurantes, comida rápida y más. Es posible encontrar la mejor opción en santander.cl/beneficios. Santander, es el momento. Siempre está la mamá que dice, no necesito nada, hijo, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha este 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mamá. WOM. Nadie te da más. A tus hijas no le digáis eso que no necesitáis nada, Josefina Arauz, ¿viste? Página 13. Joan Manuel Serrat para los recuerdos de hoy. Mira, nació Saddam Hussein un 28 de abril. Fue en 1937, no estaba de cumpleaños porque como todos sabemos murió ejecutado. Hubiera cumplido hoy, se cumplen 80 años de la muerte de Benito Mussolini. Murió el 45. Murió el 45. Che, bueno, Colgado. También. Colgado, que no, hay que recordar Ya que que estamos. una muerte poco. O sea, no fue fue una muerte natural. No fue una larga y penosa enfermedad. No. Daba miedo ese personaje. ¿Ah? A mí Mussolini desde Sí. chico que veía las fotos y me daba como pánico. Era como el gordo de los tres chiflados. Sí. ¿Sabéis quién más murió? ¿Quién? Carlos Dittborn. Uno de los 4 mosqueteros de El papá de Pablo. Sur, el papá de Pablo, exactamente. Pablo me dice que le pasaron un parto una vez en la calle Carlos Dittborn. Qué paradoja, cruel. Y de Tomás, también, de varios otros hijos. En la calle de su padre. Murió en 1962, justo antes de que se iniciara el Mundial de Fútbol. Mohamed Ali se negó a ser reclutado para la guerra de Vietnam en 1967, un día como hoy. Y no se fue preso Ali, ¿no? Por eso, Mohamed Ali. ¿O estuvo preso? Yo creo que estuvo preso, sí. Penélope Cruz está de cumpleaños, 51. Y estamos escuchando a Joan Manuel Serrat porque un día como hoy de 1990 pudo por fin cantar, después de 1973, Joan Manuel Serrat por primera vez en suelo chileno. Fue en el Estadio Nacional. Fueron dos noches seguidas, la primera de las cuales se verificó el 28 de abril de 1990, concierto que terminó con esta canción, por cierto. La fiesta, que es como terminaban todas las actuaciones de Joan Manuel Serrat, que se retiró hace un par de años. Así que con este recuerdo terminamos esta edición de Página 13, que alegremente hemos terminado. ¿Viste? Terminamos un poco más arriba. Sí. Gracias, Sí, Serrat. subió. Gracias a Joan Manuel Serrat. Subió un poco. A Karen no le gusta Serrat. ¿No te gusta Serrat? Sí. No, pensé que No, pensé que tu escepticismo No, era por favor, esa vocería no. que no se confundan. No le las gustó cosas. Cónclave. Sí. ¿No te gustó Conclave? No, nada. 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 A Fernando Siempre Chomalí nos tampoco. destruye las películas, Como en Ascanio. el fondo estamos en la misma. Están alineados. Sí, en la Están misma alineados. No con el Papa. cuerda. No con el Papa, pero con Fernando Chomalí sí. Ahora anda a saber después del 7 de mayo quizás lo que va a pasar. Ya, con Ascanio Cavallo, Josefina Arauz, Quique Mujica, muchas gracias por el programa de hoy. Chao. Que Quédense estés con muy bien. nosotros Chao, con chao. la mejor música después de la pausa aquí en Tele 13 Radio. Esto fue Página 13. Muchas gracias por estar ahí.